Muy buenas tardes. Hola, buenas. Bienvenido. ¿Están? Hola, Judy. Hola Judith, Por aquí. ¿Estás? hola, Año. qué bien te ves. Gracias, mi amor. ¿Cómo estás tú? Bien, chévere. Tú como siempre sonreído, súper chévere. No te creas, tengo mis horas. No, me imagino. Con todo lo que está pasando, me imagino. Es Sí, normal, es vale. normal. Sí, es así. Qué bueno. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta hora de conferencia. De verdad que muchísimas gracias por estar aquí. Contentos por la receptividad que hemos tenido con nuestras actividades que tenemos programadas. De verdad que siempre es un honor tener a nuestros aliados, por supuesto que siempre nos apoyan en todo este y en llevar estas herramientas e información a los profesionales y a las organizaciones un poco para ver la panorámica completa de lo que está sucediendo. Entonces, bueno, ¿qué más? Que ayer tuvimos la presentación de resultados de la encuesta nacional de salarios, muy buenos también. Arrancamos por decir con el pie derecho, de verdad que estamos muy contentos de la receptividad, de la confianza que ustedes tienen en nosotros, en la Asociación Venezolana de Gestión Humana y en todos nuestros aliados que nos acompañan siempre de la mano, en conjunto con nosotros, siempre llevando la información de interés. Así que bueno, en esta semana le enviamos y le hicimos la promoción. Tenemos 4 conferencias de verdad bien importantes y por ahí también tenemos un, un programa. Nuestras 4 conferencias. Hoy damos inicio con los problemas laborales frecuentes y sus soluciones, por supuesto con el abogado Santiago Limón, de Limón y Asociados, quien es socio fundador del escritorio jurídico Limón y Asociados. También tenemos el día viernes el programa de bioseguridad y su importancia en la organización con José Manuel Limón, también especialista en seguridad y salud laboral del escritorio jurídico Limón y Asociados. Tenemos también el día 3 de febrero impacto legal del pago en compensación de compensación en moneda extranjera. Lo tenemos con Jair de Freitas, abogado, y también tenemos el 11 de febrero transformación digital más allá de lo digital con Fabiola García y Beth Cerrada. De verdad que la orientación que le están dando ella con respecto a la transformación digital está excelente. No se pierdan esta información súper valiosa. Y bueno, también para febrero tenemos programado el inicio de la formación 2021 tutorial online práctico en compensación, que son 4 sesiones de hora y media cada uno 2 veces a la semana. Así que bueno, no se pierdan nuestra programación, estén atentos, seguimos evaluando y seguimos revisando cuáles son los temas más importantes y de interés para ustedes, de manera tal de que aprovechen todos estos espacios. Así que bueno, muchísimas gracias. Por aquí lo dejo entonces con Santiago. Santiago, muchísimas gracias por estar acá. De verdad, un honor tenerte por aquí. Bienvenido. No vale, Milce, muchísimas gracias a ti y a la Asociación Venezolana de Gestión Humana por esta invitación y sobre todo por el trabajo tan activo que vienen desarrollando. A mí eso particularmente me gusta muchísimo porque pienso que en estos momentos tan complicados eh, todos tenemos que trabajar de la mano para que las cosas salgan adelante y podamos pues construir país y construir futuro. Y sobre todo en lo que nos toca, tener pues el desarrollo de una gestión de acompañamiento a las empresas, principalmente el sector privado, que están, oye, tratando de generar empleo, tratando de reinventarse y de todas aquellas personas que, habiendo incluso perdido su trabajo por las razones que fueren, pues se están convirtiendo en nuevos empresarios y están realizando, yo no voy a decir que en algunos casos nuevos emprendimientos, lo cual es perfectamente válido en este momento, sino que están realmente generando empleo y generando empresas, lo cual me parece absolutamente perfecto. Como decía Judith, pues venía como sonriente, bueno, son mis horas y yo cada vez que vengo
para participar en un evento con ustedes. Me encanta. Son una asociación la cual pues nosotros en la oficina pues tenemos la firme convicción de apoyarlos de manera permanente en todo lo que hacen, porque realmente son muy buenos y muy efectivos, y eso hay que apoyarlo. Muchísimas Pues gracias. fíjense, no de nada. En la reunión del día de hoy decidimos hablar sobre los problemas laborales actuales y las distintas alternativas de solución. Por supuesto que el tema da para mucho. Elegimos un número pues limitado de situaciones laborales que se presentan en las empresas y en las cuales son las que de algún modo, de una manera más frecuente, nos han venido consultando a finales del año y comienzo de este año 2021 que recién comienza, pero que contrario a otros meses de enero, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero ha arrancado con un espíritu distinto. Yo no sé si es atribuible a que pocas personas se fueron de vacaciones y continuaron pues laborando como lo venían haciendo, pero realmente se nota un espíritu de no perder el tiempo y ponerse en el trabajo pues de una vez. Vamos quizás comenzando con el tema en la primera lámina que tenemos o la próxima lámina, en la cual para entender los problemas que nos estamos enfrentando y los cuales vamos a tratar el día de hoy, tenemos que ver cuáles son esos factores que en la actualidad influyen en las relaciones laborales, por lo menos los que nosotros consideramos básicos, ¿no? Obviamente, el tema de la pandemia generado por el COVID-19 sería el que lidera pues estos factores. En definitiva, el día de ayer teníamos 413 casos de contagios en Venezuela, teníamos 5 personas fallecidas, acumulábamos 124.525 casos de COVID y 1.159 personas fallecidas. Ya empiezan a haber en algunos de estos pacientes secuelas de la enfermedad, en la cual pues evidentemente el deslinde en algunos casos con el deslinde o no en algunos casos de estas secuelas con lo que son las enfermedades que pudieran tener un origen o una vinculación de origen ocupacional, pues estaría por verse. Ya llevaríamos 318 días de pandemia, lo cual es enorme, de vigencia del decreto original de estado de alarma. De cosas curiosas, en una encuesta que tuvimos la oportunidad de tener acceso la semana pasada, a noviembre del 2020, teníamos que el 35% de los encuestados había perdido el trabajo, él o alguno de sus familiares. El 26% se había contagiado, el 38% había sufrido de ansiedad o depresión, el 54% había sufrido de problemas en la obtención de alimentos y el 69% había experimentado una pérdida en sus ingresos. Creo que todos podríamos concluir que habiendo sido esto en noviembre y habiendo transcurrido un mes de diciembre y un enero pues tan complicado, pues probablemente estas cantidades se hayan incrementado. Acá evidentemente en el tema de pandemia confluyen también temas importantes como el que aún no hay sectores que no están autorizados para prestar servicios, lo cual complica pues bastante la situación laboral de esas empresas. Tenemos en materia de inflación, en particular de hiperinflación, una hiperinflación acumulada de 844,1% en el 2020 y una proyección de 1.483% para este año que comienza. Hablamos de cesta básica para diciembre del 2020 en 294 dólares la cesta básica. Hablamos pues en materia política, está todo el tema generado pues de polaridad política, el tema de una asamblea nacional pues recién electa con una legitimidad pues cuestionable para algunos, lo cual definitivamente tiene un impacto
en la estabilidad, no solo política del país, sino también en la consecución de financiamientos, etcétera, a futuro pues de la propia república, con las consecuencias que esto ha traído pues a niveles de sanciones, etcétera, sin entrar en ellas en detalle. Con lo que respecta al Ministerio del Trabajo, nosotros realmente estamos convencidos que el Ministerio del Trabajo en este momento, no con ocasión de la pandemia, porque era un comportamiento que lo podíamos ver con anterioridad de ella, particularmente a raíz del cambio particularmente de la viceministro, pues notamos un ministerio con, por lo menos a nivel de las direcciones en Caracas, en las cuales la intención y la premisa es de generar empleo, de llegar a acuerdos, de hacer entender pues a las partes de lo complicado que se encuentra en este momento el país a raíz de la situación de pandemia, lo cual ha ayudado al obtener por parte de las empresas a unos acuerdos que en el pasado probablemente nunca los hubiésemos podido obtener. Evidentemente, continúa existiendo una diferencia entre los factores que influyen a nivel de Caracas con respecto a lo que ocurre en el interior. Es decir, a nivel de Caracas, Dirección del Trabajo, o Caracas, Inspectorías del Trabajo, pues es muy poca la influencia que existe de factores políticos directos como alcaldía, gobernaciones, etc. Uno nota una directriz muy lineal que viene de ministro, viceministro, directores y coordinadores. Pero cuando uno va al interior, la realidad es distinta, porque a nivel de las inspectorías hay una influencia de las gobernaciones, de las legislaturas, de las asambleas legislativas, de los factores que hacen vida política en cada una de esas regiones en las cuales se encuentran las inspectorías del trabajo. Y aunque suene algo banal, es importante porque los conflictos tienen definitivamente una mejor vía de solución en Caracas que en el interior del país. Por todos esos factores que van influyendo, había cuenta que las economías en el interior del país están mucho más afectadas, incluso las condiciones de vida en algunas poblaciones, de las que puede tener alguna de las personas que habite o empresas que operen acá en la ciudad de Caracas. Los controles del Estado definitivamente influyen, si bien en este momento los controles pues son de alguna manera más selectivos, pues hay normas que son aplicables. Ahorita tenemos particularmente una eliminación de aranceles para importaciones que definitivamente va a afectar a la industria nacional, sobre todo en materia de manufactura, e incluso eso ha originado que algunos factores políticos pues estén anunciando o pidiendo que ya esta exoneración de aranceles no tendría por qué estar vigente, porque ya la mayor situación de crisis había pasado en el orden de la crisis generada por el COVID-19. Tenemos también un tema de electricidad. Yo lo complementaría con electricidad, gasolina y gasoil. Yo lo llamaría a nivel de energía, lo cual hace que las empresas pues se vean limitadas en sus procesos productivos, y sobre todo hay un encarecimiento en los costos operativos de algunas de estas empresas por las dificultades que generan estos cortes eléctricos, el tener que comprar una planta eléctrica, el tener adicionalmente que conseguir el combustible para esa planta eléctrica, entre otras cosas. Eso viene de la mano de una caída de la demanda de productos en Venezuela, acompañado de un tema de salud. Veía en estos días una de estas encuestas que decía que solamente 200.000 familias venezolanas tienen seguros de hospitalización y cirugía, lo cual es un número mínimo en un país en donde el acceso a la salud pública pues está al alcance de todos, pero la calidad del servicio pues está bastante cuestionada. En materia de divisas, más que divisas, porque ya los esquemas de subsidio en el país para cualquiera de los esquemas
anteriores, RCADI, etcétera, ya no existen, pues nos referimos básicamente a un tema de dolarización de la economía. Y así tenemos que está por el orden del 60-65% el número de operaciones cotidianas que se realizan en el país, pues están orientadas a la utilización de dólares y de cualquier otra moneda. Se ven cosas tan locas como que, o poco lógicas, que consigue comercio acá en Venezuela, donde el euro, que a nivel mundial tiene una diferencia con respecto al dólar, pues son recibidos en forma paritaria. Pero esta situación se incrementa en los estados fronterizos, particularmente en Zulia, Táchira y Bolívar, en donde aproximadamente el 90% de las transacciones monetarias se realiza en dólar, sustituyen dólar, peso o cualquier otra moneda, pero descartando permanentemente la utilización del bolívar como moneda de cambio. En los casos curiosos, notas curiosas, por llamarlos de alguna manera, observábamos que, de acuerdo a unas encuestas, una quinta parte de la moneda extranjera que circula, perdón, una quinta parte del PIB en estos momentos en Venezuela, deriva pues de actividades ilícitas según los sondeos y trabajos que han realizado algunas organizaciones. La obtención de materia prima, por supuesto, en este momento no hay aranceles, pero existe alguna dificultad en algunas organizaciones para obtenerla. En otras organizaciones, lo curioso es que la materia prima que se importa es mucho más económica que la materia prima obtenida pues, en el mercado nacional. En materia de sindicatos y consejos productivos de trabajadores, tenemos que en este momento hay encuestas que hablan que hay en Venezuela un 47% de desempleo. La OIT en su última edición de su informe del COVID en el mundo del 25 de enero, habla que a nivel mundial el desempleo que se está generando por el COVID es de 4 veces mayor al que se generó en la crisis financiera del 2009 y habla de aproximadamente unos 144 millones de empleos perdidos en el mundo, dando una migración pues, de ese empleo formal a actividades informales que van realizando las personas para poder obtener un ingreso y sobrevivir. Sindicatos y los CPT continuó la actividad sindical de algunas organizaciones, se ha visto bastante diezmada, sobre todo porque el reclamo cotidiano, el reclamo, la misma presión que sienten de parte de sus afiliados, pero la realidad de las empresas pues bloquea el que puedan realmente exigir y tomar algunas acciones contundentes de paralizaciones, etcétera, porque realmente el Ministerio del Trabajo ha sido muy rígido en el sentido de acatar instrucciones ya de orden presidencial de que no se va a permitir la paralización de empresas. Luego, sí, los CPT han tenido algunas empresas una participación más activa, quizás a partir de noviembre los hemos oído, que hay una menor participación y un menor ruido participación pública de lo que habían tenido con anterioridad, sobre todo al inicio del COVID-19. La diáspora sigue generando sus secuelas porque hoy en día vemos la dificultad que hay en conseguir mano de obra calificada y los esfuerzos que están haciendo las compañías por retener ese personal que realmente les es clave. El tema de delincuencia continúa pues ahora a finales de los últimos 2 meses incrementándose en algunos sectores, sobre todo en la ciudad de Caracas, pero principalmente afectando a las personas en el transporte público y nos ligamos ahorita al transporte. Obviamente la falta de transporte como consecuencia de la gasolina, repuestos, etcétera, ha hecho que este sea realmente un problema importante en el ausentismo en las empresas y sobre todo la principal excusa
para esos trabajadores que no están asistiendo a su trabajo de presentarse justificando en algún reclamo en las inspectorías del trabajo las ausencias. Tenemos que, bueno, la dificultad de conseguir efectivo y la necesidad de pagar efectivo es un problema para el pago del transporte y que, de acuerdo a unos estudios que tuvimos a la mano, aproximadamente de cada dólar que un trabajador paga en un transporte, pierde el 30% de su valor por justamente esa transaccionalidad que tiene el dólar en la buseta o en los tubos que se trata. Por último, evidentemente, el tema de conectividad, que nos ha generado muchísimos problemas en este momento para garantizar nuestra labor. En este orden, vamos a tratar hoy 6 problemas frecuentes en las relaciones laborales. En la próxima lámina. La primera es la insuficiencia de los contratos de trabajo, la insuficiencia del salario, el incremento del costo de los beneficios laborales, el personal ocioso en sus puestos de trabajo, el incremento de las faltas de trabajo, el desinterés en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud con ocasión del COVID-19. Fíjense lo siguiente, nos vamos a referir a unos problemas que son vigentes, como por ejemplo el teletrabajo, pero dentro de esta misma presentación. Quisimos hacerlo de este modo, evidentemente que hay otros problemas que en el futuro podemos tratar, pero son quizás problemas que se vienen unos arrastrando y otros vienen pues surgiendo con algunas mutaciones de las cuales no tenían en el pasado. Vamos a ir quizás en orden. En la próxima lámina, y antes de entrar a cada uno de estos problemas, nosotros detectamos unos aceleradores de los problemas laborales y sus consecuencias. Aquí vamos a poner uno principal. Sería la dolarización de la economía, pero que viene de la mano con el desconocimiento legal y más aún con la ausencia de certeza legal. Es decir, fíjense el problema que tenemos ahorita. Nosotros tenemos que esperar a cada una de las cadenas del domingo para saber cuáles son los sectores, más allá de que ya estemos encaminados en un esquema de 7+7, es saber qué nuevos sectores van a tener la posibilidad de elaborar en la semana del 7+7 del 7+7 flexibilizado. Sí, evidentemente, eso genera complicaciones para sectores que de un momento a otro o de horas para otras tienen que armar la estructura para poder darle inicio a los negocios. Esto genera, y por lo menos en nuestra oficina, ha generado a que obviamente se haya tenido que crear una unidad de seguimiento de todo lo que son comunicaciones oficiales, cadenas, etcétera, para poder estar empapados y realmente saber lo que está ocurriendo, lo que son las intenciones y tratar de leer lo que va a venir a futuro, para obviamente hacérselo llegar a todos nuestros clientes para que puedan tomar decisiones y prepararse al respecto. Otro problema que ha ocurrido es, por ejemplo, el incremento del salario mínimo de facto y del beneficio de alimentación. No hay una gaceta que te diga que hubo un incremento o una modificación, una reforma que genere un incremento en el salario mínimo, el beneficio de alimentación, pero todos ustedes saben que cuando vienen a cargar el seguro social no les permite una carga de un salario mínimo inferior a 1.200.000 y ya estamos viendo en algunas inspectorías del trabajo en donde los acuerdos o mediaciones que se están generando no te permiten un salario mínimo distinto al 1.200.000. Eso va de la mano, por supuesto, una discrecionalidad del funcionario, la amenaza de la utilización de la fuerza pública y unido a dos mitos que están del lado de nuestra acera patronal. Uno, es creer que porque todos lo hacen está bien y que en este momento hay cosas que son muy costosas y como ahora no hay ventas, pues no las podemos realizar. Teniendo ya así una definición de cuáles son los problemas que tenemos que tratar
un marco de cuáles son los elementos en los cuales se desarrollan nuestras actividades o nuestro entorno y cuáles son los aceleradores de esos problemas, vamos a entrar a conversar sobre cada uno de ellos. En primer lugar, me voy a referir a los contratos de trabajo. Fíjense lo siguiente. En los contratos de trabajo estamos teniendo problemas en este momento por varias vertientes. En primer lugar, porque las compañías continúan utilizando contratos de trabajo por tiempo determinado de manera indiscriminada y sin someterse a los límites que establece la Ley Orgánica del Trabajo para que funcione el contrato de trabajo a tiempo determinado. Como ustedes saben, el contrato de trabajo por tiempo determinado funciona para tres momentos o tres circunstancias en particular. En primer lugar, funciona para, o lo podemos utilizar para momentos especiales en la producción de la compañía. Tenemos que hacer una labor extraordinaria de limpieza de unos tanques que se hace una vez cada cierto tiempo. Tenemos un momento de zafra, tenemos un momento especial de ventas en diciembre, pero se circunscribe a momentos y actividades especiales, las cuales no son del giro ordinario de la empresa, porque al entrar en el giro ordinario de la empresa ya dejan de entrar dentro de los supuestos aplicables en contrato tiempo determinado. En segundo lugar, lo tenemos para la sustitución de personas que por alguna razón deben ausentarse de manera temporal. Una persona que sale de reposo por un tiempo determinado y contratamos a una persona para que la sustituya. Una vez que ésta se incorpora a su puesto de trabajo, pues la persona contratada cesa en sus funciones. Y también para, en último caso, para la contratación de trabajadores en el extranjero, trabajadores que van fuera y entonces pues su misión es por tiempo determinado. Pero resulta que acá los estamos utilizando simplemente con un criterio de temporalidad, como si se tratara de un arrendamiento por tiempo determinado. Entonces uno dice, bueno, yo necesito a esta persona por 3 meses, 4 meses, el trabajo que sea. Bueno, el tiempo que sea. ¿Para qué? Bueno, para que la persona pues esté allí, ayude, complemente, porque tenemos muchas faltas, entonces vamos a dejarlo y vamos a probarlo por 3 meses. Pues ese no es el tipo de contrato adecuado para esa función. ¿Qué pasa? Que cuando se le pretende dar término al contrato, pues entonces hay problemas en las inspectorías del trabajo porque pues obviamente la persona va a solicitar su reenganche y el contrato no cumple con las formalidades. Esto lo vemos en esos casos y en aquellas situaciones en las cuales se utiliza un modelo de contrato pues sin entrar en el análisis detallado de las circunstancias sobre las cuales se está efectuando la contratación. Esto está trayendo problemas importantes desde ese punto de vista, así como también, más allá de elegir el contrato de trabajo adecuado, también está en poner el contenido, en el contenido del contrato, las funciones para las cuales el trabajador presta sus servicios de la manera más detallada, para que nosotros podamos pues exigir el cumplimiento de sus obligaciones laborales. Recordando siempre que a la mano de cada uno de estos contratos debe ir, por supuesto, las notificaciones de riesgo y las descripciones de cargo, que no forman parte del mismo, deben complementarse preferiblemente para pues salir mejor parado de cualquier inspección, etc. La actualización de registro o entrega de contratos de trabajo en la mayoría de las empresas no se está llevando y esto genera pues evidentemente sanciones. Un tema adicional que estamos viendo con los contratos de trabajo es la necesidad de suscribir acuerdos de retención con trabajadores clave. Es decir, en una economía y en un momento país en donde es muy difícil retener personal y formarlo al que vayamos a contratar, pues es importante suscribir acuerdos que nos ayuden a retener al personal clave. Estos acuerdos no son para todos. Es decir, no es que todas las personas en mi compañía son necesarias. Es que no estamos hablando tanto de la necesidad de la persona.
habría que ver un criterio de indispensabilidad de la persona si ese fuera el punto, y si me permite la utilización de la palabra. Son personas que necesariamente hacen que la labor que se realiza en la empresa pueda realizarse del modo que se realiza, del modo especial, ya sea porque guarden secretos de fabricación, porque manejen un personal o una fuerza de ventas de una manera adecuada, porque lleven el relacionamiento de la empresa ante organismos del Estado o ante otras empresas del sector, que en caso de desincorporar a estas personas en la compañía, pues hay una afectación importante del modo en que se realizan las cosas y sobre todo en la pérdida de mercado, pérdida de ingresos, etc. Es decir, estas situaciones son graves, que las hemos visto y que están vinculadas con la propia realización del contrato de trabajo y la ejecución y efectividad de los contratos de trabajo. Si estuviéramos en la universidad, ya sea estudiando Derecho, Relaciones Industriales, diríamos que estas materias es primero o segundo año, pero parece mentira. De manera permanente los tenemos que ir revisando porque la cotidianidad nos abruma. Y aparte es la necesidad, y quizá el momento de, bueno, tenemos que contratar a las personas, hay que hacerlo ya. Tú sabes, es la circunstancia, es el momento, país en que hay que hacer las cosas ya y bueno, después vemos los riesgos legales, ¿no? Y los riesgos legales siempre hay que ver. Nosotros pensamos, y ha sido nuestra forma de trabajo, y en la que hemos recomendado, en cuanto que el área legal y el laboral tienen que apoyar en todo momento al área comercial y al área de negocio, para que son los que realmente conocen y generan pues de alguna manera la productividad de la empresa, el ingreso de las empresas. Pero también nosotros tenemos que levantar nuestras banderas amarillas y que el negocio pues tome las decisiones si asume los riesgos o no los asume en estas maneras de contratación. Porque estamos viendo pues que las inspectorías están muy rudas en eso, quizás de las cosas en que menos rudas, más rudas están en este momento, y que realmente el que se verifique un reenganche de uno de esos trabajadores dentro de las empresas, pues definitivamente puede causar algunas malas sensaciones a nivel gerencial. Los que me conocen saben que, muy por el contrario, y lo vamos a ver más adelante, en causa de terminación de relación de trabajo, no soy muy creyente que el que te reenganche en un trabajador que despediste, pues sea un mal ejemplo dentro de la organización. Porque siempre que lo manejemos de la manera adecuada, estratégicamente adecuada, pues más bien vamos a lograr que esta persona pues renuncie a la organización, ¿no? Fíjense, acá preguntaba Judy, ¿cómo hacer cumplir ese contrato de retención a los claves con la frecuencia de las renuncias y sin obligación de preaviso? Mira, fíjate, definitivamente, en ese caso, el contrato de retención lo que está buscando es premiar a la persona que nos ayuda al cumplimiento de una meta, sea la venta de un negocio, sea el transitar un periodo de tiempo de una mala temporada que nos interesa que la persona que esta persona desatienda en un momento determinado una muy buena oferta de trabajo que haya recibido. Entonces, justamente la persona es la que va a querer pues llegar a la meta y que le cumplan. Si la persona en el camino pues se va de la empresa, pues definitivamente pierde el premio que estábamos nosotros prestos a pagarle. Entonces, justamente lo que hay que poner es una buena meta, un buen mecanismo de retención, porque va a estar en lo que ofrezcamos el éxito más de cómo lo montemos para que la persona pues definitivamente se quede con nosotros. El segundo problema que hemos visto es con respecto al salario. Leía en estos días algo dos frases que cónchale, me marcaron. Una era que si no hay crecimiento no puede haber salario, buenos salarios. Y la otra es que el acceso
a un trabajo remunerado no garantiza hoy en día una vida decente. Realmente fueron dos frases que para mí, una muy real, si no hay ingreso no puede hacer mayores salarios, y la otra es consecuencia pues de que no hayan buenos ingresos. Todos los que estamos acá hemos vivido una pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de esta hiperinflación, y definitivamente en muchas cosas, muchas veces recordamos nuestro primer ingreso en el trabajo y todo lo que pudimos adquirir con eso y los compromisos que pudimos adquirir con esos primeros ingresos, cosa que se reduce significativamente en este momento para la mayoría del personal empleado. En este contexto, pues tenemos varias cosas. En primer lugar, hay un incremento de todos los temas de salario emocional. Hoy en día, definitivamente, tiene que haber una inversión en talento humano y tiene que haber una proyección de crecimiento a corto plazo dentro de las organizaciones a las personas que nos quedan. Definitivamente va a variar entre las empresas que estén, o las nuevas empresas, las empresas que estén en una posibilidad de poder crecer, las empresas que están ajustándose y las otras las empresas que están cerrando. Porque, y cierro, no me refiero al cierre legal estricto, sino a aquellas empresas que están poniendo a dormir a sus organizaciones sin producción, empaquetando las máquinas y tal y qué sé yo, esperando un buen momento. Entonces, cada uno de nosotros debe, en función del estado de esas cuatro tortas que he señalado, en ver en cuál estamos y de qué manera pues vamos a poder apoyar y generar un salario emocional y una expectativa de crecimiento al personal que allí se encuentra. Salario en divisas definitivamente está en la palestra hoy en día. Está en la palestra y yo les voy a decir algo. Definitivamente a veces la necesidad de mantener personal es la que nos lleva pues a cometer errores. La generosidad de algunos de nuestros patronos nos llevan a ser ligeros porque la gente necesita mejores salarios, hay que hacerlos ya y no importa el momento, y cuando pasa la emergencia viene lo que va a ocurrir ahora. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Fíjense. Todos los que están aquí, como dicen, por los que conozco y por los que siempre asisten a estos eventos, que son personas profesionales y que manejan el ramo. Para ninguno de ustedes es un secreto que en función o de la manera como ustedes paguen en beneficio de moneda extranjera, pueda ser considerado parte del salario. ¿Qué ocurre? Definitivamente, del modo en que muchas organizaciones lo han venido dando, han considerado que como se dio para ayudarlos en un momento determinado para mejorar su ingreso, moralmente es cuestionable que en este momento alguien pretenda que eso forma parte del salario. Pero cuando las malas circunstancias pasan, la moralidad en muchos casos la olvidan y se olvidan las razones por las cuales fue otorgado un dinero en moneda extranjera, una remuneración, una ayuda o cualquier otra cosa. Y menos si no se documenta. Esto lo hemos visto muchas veces. No estoy hablando mal de venezolanos, estoy hablando mal de algunos venezolanos que se olvidan de que lo que le dieron por ayuda después tenga que ser parte del salario. Entonces, nosotros tenemos que ir trabajando poco a poco en la revisión de nuestros beneficios que pagamos en moneda extranjera para ir tomando decisiones, ya sea de continuar tomando los riesgos de salarización o, por el contrario, para ir haciendo una nueva dinámica o una nueva estructura de orden legal para poder pagar estos beneficios de una manera que estos no sean salarios. Riesgos. El riesgo no solamente es el que un trabajador al término de la relación de trabajo reclame. Entonces nosotros establezcamos o provisionemos que de cada trabajador, pues, o cada trabajador que se vaya, como alguien me decía en estos días, no es que yo quiero de una vez que todos los trabajadores sepan
que yo les voy a reconocer el tanto por ciento de los salarios en dólares que yo les pago. No se trata de eso, porque más allá de este elemento, acuérdense que las empresas están sometidas a fiscalizaciones del Seguro Social, del INSEE, de la ley de impuestos, perdón, del INSEE, Seguro Social y del mismo CENIAT, que pueden en algún momento hacer un llamado, hacer un reparo para que se incorporen esas cantidades dentro de las bases de salario, porque obviamente hay unos pagos pues, que uno debe tomar con base a el salario de los trabajadores. Luego de ello, obviamente, nos vamos a los incrementos de ingresos de beneficios sin carácter salarial, que ya todos ustedes lo conocen, y aquí yo digo hacer un match con los pagos en divisas. Nosotros podemos montarnos en la misma estructura de beneficios de carácter no salarial, haciendo la sustitución de bolívares por dólar y montando unas estructuras que nos puedan ser mucho más sólidas. Sobre todo porque el problema viene a corto plazo en que probablemente las nóminas diarias van a exigir sus pagos en moneda extranjera y poco a poco ya se empiezan a ver peticiones de sindicatos en sus proyectos para que haya más pagos en moneda extranjera. Eso lo hemos visto nosotros en nuestra práctica profesional, más sin embargo, por este tema de pandemia y la paralización de algunas discusiones de contrato colectivo, ello no ha prosperado, no ha continuado. Como si lo hubo en algunas organizaciones, en algunos contratos colectivos no manejados por nosotros, la incorporación del Petro como indicador del pago de beneficios laborales. La suscripción de los recibos de pago en nuestras organizaciones también es una obligación de orden legal. Recuérdense que el que no tiene recibos de pago, más allá de la multa, corre el riesgo de no poder demostrar ante una reclamación de un trabajador que la cantidad general que recibió sea completamente salario o no. Recuérdense que ustedes hacen en la mayoría de los casos, ya no pago con cheque, sino pago por transferencia, y esas transferencias en muchos casos incorpora asignaciones de carácter salarial con asignaciones de carácter no salarial menos las deducciones. Entonces es bastante probable que un trabajador al cual no se le obligue a suscribir recibos de pago pretenda en un momento determinado que todo ese ingreso que le fue transferido a su cuenta pues tiene carácter salarial por haber sido su salario durante la prestación de relación de servicios. Estos elementos del salario vienen de la mano con los beneficios laborales, que los vamos a ver en la próxima página. En la próxima página nos vamos a encontrar con dos situaciones. Uno, la aplicación de nuevos beneficios laborales sin impacto salarial, que es lo apropiado. Fíjense, quizás una de las situaciones más difíciles que presentamos nosotros en nuestras organizaciones es tratar de buscar el punto de equilibrio perfecto, y si me acompañan en la próxima lámina, el punto de equilibrio perfecto en los ingresos de la empresa, los ingresos del trabajador y la expectativa futura de reclamabilidad de esos beneficios como el carácter salarial que vengan a generar pues un reclamo alto o el establecimiento de alguna provisión contable. De allí que nosotros tenemos que buscar alternativas y los mecanismos reales. No solamente los que quiera la compañía, sino también los que satisfagan de alguna manera las necesidades del trabajador y del modo en que realmente lo podemos cumplir. Porque hay veces que damos los beneficios, o las empresas están dispuestas a dar beneficios, dispuestas a asumir el costo de los beneficios, pero cuando los vamos a ejecutar, realmente no era lo que los trabajadores querían, lo que los trabajadores querían como beneficio. Y realmente si hubiéramos manejado las cosas de otra manera, hubiéramos logrado un ganar-ganar, porque hubiéramos pagado el dinero y los trabajadores hubieran estado satisfechos con eso. Pero algo que está ocurriendo en este momento en materia de beneficios laborales es que en las empresas que han tenido necesidad de ajustarse porque hubo reducción en las ventas, etcétera, hemos conseguido unos ajustes en los beneficios laborales que actualmente otorgaba la empresa.
por una aplicación del 148 de la ley. No tanto porque el ministerio haya convenido, haya impuesto la reducción del beneficio, sino porque ha habido acuerdos entre las partes que han generado la necesidad de llegar a esos acuerdos con la finalidad de preservar los puestos de trabajo. Incluso diferimientos de convenciones de negociaciones, convenciones colectivas, acuerdos de un año en los cuales pues solamente revisamos algunos beneficios, obviamente viendo hacia adelante, no hacia atrás de que, bueno, las cláusulas que no revisamos las vamos a volver a revisar a futuro y me vas a pagar retroactivo. No en esa modalidad, sino viendo todo hacia el futuro. O la sustitución de algunos beneficios que quizás en empresas de los años 80 se establecieron en las convenciones colectivas y hoy es imposible que las empresas los paguen, porque también es imposible que los trabajadores lo practiquen, como ocurrió hasta hace poco con el desarrollo de algunas actividades deportivas en las canchas de las empresas, el otorgamiento de material, de uniformes, materiales deportivos, etcétera, que eran obligaciones cuyo cumplimiento estaría cuestionado, porque realmente si estaban prohibidas estas actividades, ¿para qué te las voy a dar? Y adicionalmente, ¿cómo te voy a dar estos beneficios que ayudan a un pequeño grupo de la empresa cuando las empresas están pues con los ingresos bastante reducidos? Tenemos un cuarto problema, que es el del personal ocioso. El artículo 148, en términos generales, permite una revisión de los beneficios económicos por causa de tecnología y por causa económica. Es decir, si yo estoy imposibilitado por alguna razón a recibir los ingresos, una prohibición de importación de la materia prima que yo utilizo, por ejemplo. O yo en el decreto de marzo del año pasado, del decreto de estado de alarma, mi empresa se ha visto imposibilitada de prestar servicios porque no entró en los sectores priorizados. Y al momento yo no he podido prestar servicios porque tampoco estoy en los flexibilizados. Y no he hecho ninguna artimaña para medio, tú sabes, poner 2 harinas, un cartón de huevos o algo afuera para que yo entre en expendio de alimentos y no me sancionen, pues entonces yo he tenido un año de pérdida económica prácticamente, y yo estaría en posibilidad de ir al Ministerio del Trabajo a pedir una revisión y ajuste de los beneficios que yo le doy a mis trabajadores, porque realmente no estaría en condición de cumplirlos. ¿Ok? Ese sería uno de los ejemplos. La crisis eléctrica en el Zulia sería otra circunstancia, así como algunos de los otros estados del país que sufren esta circunstancia. Con el personal ocioso nos quedan 3 alternativas principales. Una, el tema de los permisos remunerados, obviamente con los riesgos que ellos conllevan, porque de acuerdo a la posición que tenga el sindicato, de acuerdo al realmente el ánimo que tengan los trabajadores de no perder su trabajo y de entender la situación que tiene la empresa, pues estos acuerdos van a ser más sólidos que en otras ocasiones. ¿Qué ocurre? Hay localidades en las cuales las empresas son emblemáticas, las empresas han hecho un buen trabajo de buen vecino y todos entienden lo que está ocurriendo y las personas dicen, ¿sabes qué? Sí, nosotros vamos a suscribir el acuerdo, vamos a esperar a que la compañía pues logre una optimización creyendo en ese nuevo liderazgo que ha surgido a raíz de la pandemia del COVID-19, y suscriben los acuerdos y se quedan fuera de la compañía por unos tiempos determinados. Eso del desmontaje, como lo saben varios acá, trae situaciones pues complejas, pero nos ayuda a ir transitando en esta situación difícil que estamos viviendo. Lo viene acompañado también, por disposición de la ley, una posibilidad de incorporar a personas al teletrabajo con las consecuencias que ello trae, y que podemos hacer toda una reunión
de estas, y nos vamos a quedar cortos, de lo que hemos aprendido en materia de teletrabajo, los riesgos que estamos en capacidad de asumir y los que no, y las formalidades que hay que dar del trabajo. Y por último, los procesos de reducción de personal. No los procesos de reducción de personal tramitados ante la Inspectoría del Trabajo, porque como todos ustedes saben, no se va a generar una autorización de reducción de personal por parte del Ministerio del Trabajo. Pero sí se pueden hacer buenos planes y buenas estrategias para poder reducir las nóminas en la empresa y darle oportunidad de crecimiento a las personas que salgan para que inicien nuevas actividades y desarrollen sus propias experiencias y sus propias habilidades naturales, ¿no? En otro lugar donde puedan ser mucho más efectivas. Ahora bien, fíjense, entrando ya en materia, ¿ok? Fíjate, y haciendo referencia a lo que están explicando o refiriendo Judith con respecto al 148. En el 148 se puede crear esa instancia. Definitivamente es así. Hasta ahora no ha habido, en casos de reciente data, que se haya creado la instancia. ¿Cómo funciona? Y porque el tema es más complejo y estratégico y obviamente es como los antibióticos. Hay cada uno para cada enfermedad y cada mal, pero todos los llamamos antibióticos. En la etiqueta de 148 te permite solicitar al ministerio pues su participación para crear esa mesa de trabajo. Evidentemente el tema de la inamovilidad que allí refiere, ya vivimos con una inamovilidad mayor, esta es pues evidentemente adicional. Pero en lo que a nosotros respecta de las circunstancias, porque estamos en este momento pues manejando, lo que nos permite es, en primer lugar, que los trabajadores sientan que el problema es tan serio y entiendan que el problema es tan serio que se presentó la solicitud del ministerio y procurar de parte del ministerio la instauración de una mesa de trabajo en donde podamos discutir y con su mediación llegar a alcanzar los acuerdos para poder mantener operativa la empresa. Usualmente acuerdos que tienen temporalidad porque si la empresa recupera la productividad que tenía en el pasado, lo apropiado es que vuelvan a beneficios o los que ya tenían o establecer algunos nuevos beneficios. Porque son causas ya extremas las que nos llevan al 140, son causas extremas que nos llevan al 148 y que en consecuencia requiere que la compañía realmente esté en esas circunstancias extremas, porque no se trata de hacer una reducción caprichosa de beneficios de orden laboral. De esta manera, y nosotros siempre hemos tenido en nuestra oficina el criterio de que evidentemente tratamos con seres humanos. Hay leyes, hay quienes regulan esas leyes, pero hay realidades que se nos imponen. Y siempre y cuando nosotros tratemos de generar el clima, primero determinar el verdadero impacto que genera una sustitución de un beneficio en los ingresos de una organización, porque no se trata de quitarle la chupeta al niño por quitarle la chupeta, porque la chupeta vale $1. No. Se trata de buscar realmente quitarle la chupeta al niño que tenga un impacto importante en la organización. ¿Por qué? Porque eso va a traer un malestar, porque el niño ya está acostumbrado pues, a su chupeta, está acostumbrado a un ingreso, a unos beneficios que los va a perder. Ingresos que en algunos casos, pues los beneficios que los recibía, los vendía a terceros y obtenía un ingreso. Pero ya montaba a ese trabajador en una situación de ingreso económico que en la pérdida evidentemente le genera una incomodidad y un malestar significativo, aunado a que esos beneficios en algunas zonas del país pues llevaban el mantenimiento de una economía informal o beneficiaban a una cantidad de familiares que el problema lo multiplica por un número mayor de personas. Son cosas que podemos, repito, tratar en profundidad si es un tema de interés de todos,
en una reunión separada. En aras del tiempo tenemos el manejo de procedimientos de reenganche. Nosotros hemos visto con preocupación cómo las empresas no se preparan para las desincorporaciones de trabajadores, ya sea como parte de una estrategia y hacer un despido, incluso injustificado, habiendo inamovilidad laboral, o de prepararse para un despido justificado, teniendo las causas para ellos. Hoy en día las inspectorías del trabajo están practicando estos reenganches. En Caracas simplemente le dan la boleta al trabajador para que el trabajador la lleve a la empresa acuda y practique el reenganche en la sede de la Inspectoría del Trabajo, porque no se quieren trasladar, y en otras inspectorías sí, pese al tema de la gasolina, están habiendo los reenganches en las sedes de las empresas. Aquí lo importante es identificar los casos, hacer un seguimiento en las inspectorías, porque muchas veces el trabajador se desaparece, nosotros vemos, se fue, la mayoría de los casos, ese trabajador, yéndose de la empresa, va a la inspectoría, reinicia su procedimiento de reenganche, no lo impulsa. Nosotros juramos que el trabajador pues se fue del país, o incluso hay quienes hacen eso, se fue del país, pero no, pensamos que no va a volver, y el trabajador le fue mal fuera, y cuando nos damos cuenta está ejecutando un reenganche del cual nosotros nunca estuvimos enterados. Tenemos que preparar las pruebas, los argumentos, tenemos que procurar pues esas pruebas estén prestas para ser presentadas, y no tenemos que asumir riesgos innecesarios. Fíjense, nosotros tenemos que trabajar y detonar, como digo yo en algunas ocasiones, las bombas cuando lo queremos hacer, no que nos estallen a nosotros. Nosotros tenemos que tener una estrategia para hacer todas estas acciones. No pueden ser cosas no planificadas, no pueden ser cosas aisladas de un capricho. El hombre se molestó conmigo, yo creo que es ladrón, pero no es, pero no vale. Nosotros tenemos que evaluar las circunstancias para que no genere esto un problema, porque lo tenemos dentro de nuestros 7 problemas principales en la práctica de la oficina. Finalmente, en materia de seguridad y salud laboral, tenemos, esto el viernes José Manuel se los va a explicar con mayor claridad y mayor profundidad. Se nos ha presentado el problema de que muchas compañías no están viendo con claridad la importancia de tener al día y darle cumplimiento a sus instancias de seguridad y salud laboral. Se ve como un costo, se ve como que nosotros, si tenemos el programa de seguridad, aunque esté vencido, si nosotros tenemos unas notificaciones, ya estamos cumpliendo. Y se ve también como que si, bueno, esto no le están parando ahorita porque las DIRESAT no tienen gasolina y tienen menos empleados. El sector público, Santiago, ha renunciado del 80% o no va el 80% y no tienen gente para practicar las inspecciones. Pero si ustedes ven, no solamente quizás nosotros los agrupamos porque vemos a los clientes nuestros que les han hecho inspecciones en lugares, en toda la geografía venezolana, sino que si también ven las cuentas de Twitter del INSACEL y ven la cantidad de eventos que el INSACEL está realizando a nivel nacional para preparar a las organizaciones, pues esto hay que tomarlo bastante en serio. Es la lámina siguiente. Nosotros tenemos que tener un manejo estratégico del Comité de Seguridad y Salud Laboral. Debemos evaluar las situaciones de riesgo. Ver esto como parte, como una ventaja, como salario emocional. Y darnos cuenta de que la seguridad no es un costo. Porque nosotros estamos viendo ahorita, por ejemplo, que las personas dicen, bueno, Santiago, es que nos van a fiscalizar y nos van a dar 30 días para que nosotros nos pongamos al día en el programa. Entonces, en ese momento, la gerencia sí va a estar atenta a hacer la inversión que se necesita. Claro, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa si mañana tengo un accidente de trabajo? ¿Qué pasa si mañana, por desgracia, fallece un trabajador? ¿Qué pasa si mañana te cae un organismo público y te acusa de incumplimiento de normas
de seguridad y en consecuencia entras en un caso penal de bioseguridad. ¿Qué pasa con la reputación de tu marca? Si de pronto se hace público un cierre de tu organización porque no tenías al día los elementos de seguridad y salud en el trabajo. Esas son las cosas que nosotros tenemos que ver y que nos hacen insistir en que realmente esto es una inversión y no es un costo, porque nos va a salir bastante caro el reclamo, nos va a salir bastante caro el cierre o la sanción que nos establezca. Bueno, con esto le doy fin a esta presentación. Traté de incorporar en el camino las recomendaciones, porque la verdad es que es un tema bastante apasionante y del cual pues tratamos nosotros de presentarles de la mejor manera. Simplemente para que tengan en cuenta cuáles son los problemas principales que tenemos. Tenemos más que los podemos ver a futuro, como lo estamos preparando en unas presentaciones que hacemos internas nosotros, para que tengan una visión general de lo que está ocurriendo y puedan ustedes, como digo yo, no hay que pelear todas las batallas, hay que seleccionar las que queremos pelear. Entonces, veamos nuestros puntos frágiles, nuestros puntos débiles y sobre todo entendamos que este efecto del curare generado por el COVID se le va a pasar a los trabajadores. Y poco a poco los trabajadores empiezan a pegarles en el bolsillo toda esta crisis económica y realmente empiezan a buscar, los trabajadores y sus abogados empiezan a buscar puntos débiles, etcétera, para dónde atacar y dónde conseguir algún dinero adicional. Bueno, muchísimas gracias. Si alguno tiene, Emilce, alguna pregunta, pues con gusto se la respondo. Muchísimas gracias, Santiago. Como siempre, súper actualizado. Si alguien tiene alguna pregunta, a la orden. Disculpen. ¿Perdón? Gracias, Santiago. Dame un minutico. Estoy solucionando algo aquí. Dame un segundo. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. De verdad que nos diste como siempre, de lujo tu conferencia. Vale, gracias a ti. Esas recomendaciones de verdad que caen súper bien en este momento, sobre todo que bueno, que nos tienen como que en el ojo del huracán a todas las organizaciones. Voy a dejar de compartir pantalla para ver si hay alguna pregunta. Listo. A ver. Bueno, gracias, Santiago. Gracias por la información muy completa. Excelente información, agradecida. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias por la información. Agradecida por la invitación. Excelente presentación. La información será compartida. Sí, efectivamente la información la vamos a compartir. Ha tenido cosas en los que ha tenido casos en los que el pago en divisa pasan a salario. Mira, la respuesta es sí. Hemos tenido reclamos judiciales y extrajudiciales. Los judiciales están ahorita bueno, fíjense, les voy a dar una encuesta, les voy a dar una información que en medio de todo me parece genial por lo que les voy a decir. Para que tengan una idea. Casos, esto es, Beatriz. En el año 2020, en el circuito judicial de Caracas, hubo 112 demandas de prestaciones sociales, 28 recursos de nulidad, 54 ofertas reales y 20 amparos constitucionales. ¿Ok?
o sea, escasamente unos 200, no llegan, sí, 210, 220 casos es lo máximo que hubo de reclamos en los tribunales del trabajo. Cuando, para que tengan una idea, 10 años atrás habían 13.000 o 15.000. Un número importante de estos casos es de salarización de beneficios laborales, ¿ok? De carácter de salarización de beneficios laborales, es decir, beneficios de ayudas económicas, de ese tipo, en los cuales están pretendiéndose que sean parte del salario. Y en el segundo caso, le siguen, a más allá de las prestaciones sociales ordinarias, las demandas de salarización de beneficios o de pagos de moneda extranjera. El tema está que sí, estos casos los hemos tenido, en materia extrajudicial los hemos resuelto, sobre todo por dificultad probatoria de las partes, otros por arreglo, y tenemos dos en juicio que están en juicio. O sea, ni siquiera han llegado a audiencia preliminar, porque presentamos unas excepciones y está todavía en curso. Hay okay. Alguien hablaba Tengo de aquí, no sé si lo había leído. Replantear el beneficio. Sí, replantear los beneficios y el contrato colectivo vencido y de empresas suspendidas. Bueno, fíjate, yo eso lo haría. ¿Ok? Tú me dices, vamos a aclararlo. Estoy seguro que revisando el contrato de trabajo vas a contener cláusulas, o debe contener cláusulas que respondían a una situación económica de la compañía distinta. Si tienes empresas suspendidas, evidentemente la posibilidad de cumplimiento de esas cláusulas va a ser difícil. Y yo plantearía la sustitución de beneficios o suspensiones o un artículo 148. Porque algo vas a sacar en beneficio de la empresa. Ahora, plantéalo si vas a conseguir algo bueno. Si lo que vas a generar es un problema que no te va a traer ningún beneficio, no lo hagas. Esto es un tema esto es un negocio, esto es una inversión de un esfuerzo para conseguir algo que te va a ayudar al mantenimiento de la economía de la empresa. ¿Cuál es la recomendación en relación a los recibos de pago y el pago en divisas? La recomendación con los recibos de pago es que se hagan recibos de pago. ¿En qué sentido? Que se hagan recibos de pago y se firmen. Y si no hay posibilidad de firmarlos, que haya un acuerdo del trabajador en el cual le permita que los recibos de pago se le envíen a su correo electrónico o algún mecanismo de este tipo. Nosotros hemos incorporado algunas convenciones colectivas con éxito. Hasta ahorita, o en el pasado, las demandas que tuvimos, nadie nos cuestionó los recibos de pago no firmados, habiendo presentado la convención colectiva de trabajo. Con el tema de cuál es la recomendación del pago en divisas, depende. Eso sí es un antibiótico, eso es quimioterapia. Eso sí hay que ver realmente, eso no es ni siquiera un antibiótico. Eso hay que ver, ese es un tema, fíjate, tan delicado, que yo no me atrevo ni a hablarlo ni en público. Porque, ¿qué pasa? Tú dices, bueno, Santiago, esto se pone en YouTube y después Santiago opinó, y si hay un cliente nuestro que tiene un pago de salario de alguna manera, va a decir, ves, Santiago dijo esto que no y esto me lo van a poner allí en el expediente, porque se hace. Yo creo que si esto sí lo hiciéramos, un planteamiento de este tipo, presencial y bajo otra dinámica, con gusto te lo respondería. Pero todo depende. Lo perfecto sería que tú pudieras incorporar tu salario dentro de tu estilo o como parte de tu remuneración salarial. Perdón, tus divisas dentro de parte de la remuneración salarial. Eso sería lo perfecto. Si no es así, yo creo que te debes ir a la aplicación de beneficios de carácter no salarial pagados en moneda extranjera. Sería un genérico de lo que yo te sugeriría. Ok. ¿El tiempo de suspensión queda fuera de la antigüedad de un trabajador en la empresa? No. No queda. No queda. Ese artículo de la suspensión
obviamente que tiene condiciones particulares en cómo se va generando la suspensión de la relación de trabajo. Pero aquí lo que importa en la suspensión que yo me referí es a tratar de reducir los ingresos de la persona. Allí lo que se suspende, o el costo de la persona, lo que se suspende es la obligación de prestar servicio y el de pagar un salario. Pero como eso no va a poder ser, que le vamos a poder quitar el salario completo, pues siempre hay la forma de negociarlo. Hay algunas experiencias que se dieron al comienzo, hace 3 años, con estas suspensiones de beneficios, en los cuales respondían ya hacia acuerdos en unas empresas de gran envergadura donde estaban en juego más de 800, 900 puestos de trabajo, y sí hubo unos acuerdos generales de orden político para lograr unas reducciones unas suspensiones de relación de trabajo, incluso donde se establecía un pago de salario por debajo del salario mínimo, o de una indemnización de orden económico por debajo del salario mínimo. Pero tiene que ser un problema en una empresa de tal envergadura que vaya a traer unos problemas de orden social en la zona, que involucre el que se tomen medidas que tengan un apoyo de parte del gobierno para poder tener acuerdos, ¿no? En todo lo que trabajamos en esta materia sabemos que esto no es tan sencillo a veces como que el acuerdo del trabajador y el de la empresa. Hay otros factores que influyen territorial y políticamente, que hacen que estos acuerdos a veces ni siquiera los podamos alcanzar. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la respuesta relacionada con los beneficios, Santi. No hay más preguntas, Santiago, lo que veo por aquí. No sé si habrá alguna adicional o quiere alguien hacerlo por el micrófono, activando su micrófono, también lo puede hacer. Bueno, le damos las gracias, Santiago, por tu apoyo y por tu tiempo en esta conferencia. Agradecida por las iniciativas de charlas. Gracias, Sabrina. Estaremos el viernes con José Manuel Gimón, experto en seguridad y salud laboral. Así que la semana que viene también tenemos las 2 conferencias de transformación digital y sobre todo el tema de compensación salarial de las divisas. Entonces, bueno, tenemos unas excelentes conferencistas, excelentes actividades que yo les pido que las aprovechen, sobre todo nuestros afiliados que siempre nos acompañan y siempre estamos haciendo cosas de manera tal de que ustedes también tengan ese beneficio desde la asociación hacia ustedes, hacia las organizaciones. Gracias, Santiago. Bueno, chao. Gracias a todos. Que pasen un feliz año, una feliz tarde y un feliz año a todos. Que no se los olviden. Gracias. Bueno, cuídense. Chao, chao.